Es decir, nosotros los primeros días dormimos arriba de un cartón y nuestra almohada eran los maletines nuestros que llevábamos. Y sin poder cocinar y sin poder tomar agua fría, era todo, todo nuevo y casi sin plata, porque mentira, tú sales de Cuba y no tienes cómo llevarte tanta plata, Claro, no tienes cómo hacerlo. Tú le dices a un cubano ahora para salir de Cuba y no tiene, porque su salario claro. es mínimo, es muy cortito. Entonces, tú le dices a un cubano que te reúna $3,000, no te lo reúne. Tienes que vender Ah, las casas. claro. Entonces, tampoco se venden las casas al precio que vale la casa. Porque normalmente la mayoría de los cubanos lo que hacen es sacan la cuenta de cuánto es la travesía, cuánto tengo, cuánto dinero para llegar a ese país y estar un mes en lo que me adecuo, y en eso es lo que venden la casa. Entonces, claro, Increíble. En Cuba te venden las casas en 4,000, 5,000, $3,000. ¿Entiendes? Entonces tú vienes con el dinero justo. Tú no vienes, ningún cubano viene con $20,000 Claro. a una travesía para. Tienes que empezar de cero mismo. Como todo inmigrante tengo una historia. Historias intensas, de amor, dramáticas, tristes. Pero el inmigrante necesita un espacio para compartirlas. Hola, soy Claudio Muñoz. Hace 30 años vivo en Luisiana, Estados Unidos. Creé este podcast para conectarme con otros inmigrantes, pues sus historias me ayudaron a salir de momentos difíciles. Los inmigrantes pasamos por cosas muy difíciles y felices, pero la gente no las sabe. Y estas historias pueden ayudar a otros, sea la situación que estés. Si estás fuera de tu país, si estás por ir, estas historias te pueden impactar. Son importantes para aliviar decisiones, para bien o para mal. Escuchar a otros inmigrantes me inspiró a dar pasos adelante. Por eso en Cross Border Mental Health conectamos a quienes están lejos con terapeutas que hablan su idioma y entienden su cultura. Este espacio es para ti. Historias de México, España, Argentina, donde sea que estés, si tienes una historia, cuéntala. Puede ser el faro de alguien más. Yo tengo 5 historias, pero busco la tuya. Inmigrantes somos todos, los que se van, los que vuelven, los que sueñan. Este es el espacio. Suscríbete a Cruzando Frontera, Cross Borders. Y si necesitas apoyo, visita Cross Border Mental Health, terapia accesible para que ninguna frontera te separe de sentirte en casa. Porque ser inmigrante es ser intenso. Reiner Pérez, te conocí a través de TikTok, vi tu historia, me llamó mucho la atención. Le vamos a contar al público quién sos. Sos cubano y emigraste a Uruguay, que me llamó mucho la atención porque como yo hace más de 30 años que vivo en Estados Unidos, siempre que escucho un cubano o alguien de Cuba, más que nada, de la mejor forma de decirlo, siempre me viene Miami porque hay muchísimos en Miami. Yo viví en Florida por mucho tiempo. Hoy vivo en Luisiana, hace 6 años, pero viví más o menos 16 años de mi vida en Florida. Y y bueno, cuando vi tu historia y digo, cubano en Uruguay, me interesa, quiero saber cómo es. Y para mí, una de las cosas que me llama la atención y por lo que hago esto, es porque para mí el inmigrante tiene similitudes, ¿no? En el proceso de inmigrar al país que vayas, más allá del idioma y la cultura, ¿no? Así que bueno, Reiner Pérez es cubano, hace ya 4 o 6 años que estás en Uruguay, creo. Casi 9. Casi 9, perdón. Y bueno, te dejo que empieces a contar tu historia un poquito, cómo saliste de Cuba, qué te llevó a salir de Cuba, tu trayectoria a llegar a Uruguay. Y bueno, después cómo fue Uruguay, así que te dejo, si quieres hablar un poquito más de vos, hablas y después contar la historia, como vos quieras. Y bueno, salí de Cuba porque ya no tenía otro remedio que hacer. Es decir, Ah, yo vivía con mi mamá, con mi abuela y con mi abuelo, pero mi abuelo vivía en otra casa y tenía esas ideas radicales de comunismo y todas esas cosas. Mi abuelo siempre fue así. Yo vivía con mi mamá y mi abuela. Las dos fallecieron. Bueno, quedé como solo ahí en mi ciudad y era el momento de irse, porque mi mamá era muy conocida en el pueblo. Entonces todos me conocían por eso. Pero ya cuando Milagritos no estuvo, hubo como que ya esa cobertura se fue y pasé a ser Rainer, pasé a ser como un extraño y entonces se me empezó a complicar las cosas. Yo estudié comunicación social y me dedicaba a escribir eh,
como decir algunas reflexiones, como diría mi amiga Yané, y después yo eso lo, lo entregaba, lo daba entre mis amigos, y era más bien mi pensamiento acerca de todo lo que estaba en contra de lo que está sucediendo en Cuba en ese momento. Es decir, yo nunca incité al odio, ni nunca hice nada de contrarrevolución, sino simplemente le mostré la verdad a las personas. Hacía un comentario y era la voz de muchas personas que no podían hablar. Entonces llegó un momento en el que empezó a conocer mi trabajo y empezó como una especie de persecución, no directa, pero sí indirectamente. Entonces, incluso cuando mi mamá aún estaba viva, en los últimos años que ella estuvo viva, ya cuando eran cosas grandes como 1 de Mayo, 28 de enero, marchas que habían en el pueblo, yo tenía fuera de mi casa a una persona de la seguridad del Estado velando de que yo no saliera por miedo a que yo fuera a hablar algo o saliera con un cartel o una de esas cosas. Entonces era una historia, un momento triste, ¿no? Que mi mamá Claro. sufría eso, de por qué a mi hijo le están haciendo esto, si él no va a salir con nada, si no va a salir. Y no que me quedaba en la casa, ellos a veces tocaban para ver si estaba dentro de la casa. Entonces era un poco incómodo. Cuando mi mamá murió, un día vinieron a mi casa, hicieron como un registro y me llevaron todo lo con lo que yo trabajaba. Mi computadora, que me había costado trabajo conseguir, una bandera cubana que me había hecho mi abuela, ella con sus manos, todo el material de hojas, todo con lo que yo trabajaba, me lo llevaron. Se quedaron buscando mi título, pero yo lo tenía escondido en casa de un amigo. Entonces, ahí fue como un clic, ya mi mamá no estaba viva, y, y una persona de la seguridad del Estado fue la que me aconsejó, entre comillas, que si estás solo, ya no está tu mamá, ¿por qué no te vas? Fue como me aconsejaron, ¿por qué no te vas? Y yo, mi primera reacción fue, ¿cómo voy a ir de mi país? Yo nací acá, esta es mi casa, este es mi barrio. Claro. Pero después, una amiga que vivía cerca de mi casa me comentó y me dijo, tienes razón, tú estás acá solo, te vas a buscar un problema, vas a caer preso. Tú sabes que cuando en Cuba tú caes preso por política, te tratan peor que si cayeras preso por un asesinato o por un robo. Entonces, yo dije, bueno, empecé a pensar y dije, bueno, es cierto, estoy acá solo, ya no está mi familia, estaba mi abuelo, pero mi abuelo tenía su otra parte de la familia, es decir, no lo iba a dejar solo, y él tenía esas ideas también, y yo decidí irme, vendí mi casa y me fui. Que cuando aquello no se podía vender las casas, yo tuve que regalarla, es decir, haces como, se hacía como ese juego de Claro. que yo agarré a un amigo y se la regalé. Entonces fuimos un abogado, hicimos un papel como que yo le dono mi casa, yo se la regalo porque me voy. Y después ese amigo me pagó por detrás el valor de la casa y con ese dinero me pude salir. Te hago una pregunta ahí. Estoy escuchando y me llama mucho la atención. O sea, vos eras periodista, o periodista, ¿no? O porque, o sea, vos hacías historias, querías saber historia, mostrar la verdad, tener una opinión, o quizás solamente mostrar. Y ya eso era, te causaba una persecución indirecta, ¿no? ¿Cuándo pasaba eso, Reiner? Porque yo, mayormente los cubanos que yo conozco que tienen historias similares, se vinieron muchos años atrás. Eso es reciente porque vos, yo por lo que veo, es una persona bastante joven. Sí, las pocas libertades que hay en Cuba han sido siempre. Siempre que hay alguien que habla algo en contra de ellos y que a ellos les molesta, ya ahí eres cortado de raíz. Entonces, Claro, hay que tener un poco de cuidado porque las libertades allá, ¿qué pasa? En Cuba no hay una propiedad privada, no hay empresas privadas, vamos a decir, es todo del Estado. Si tú no le convienes a ellos y tú dices tu criterio, eh, eso va a ser contrarrevolución para ellos. Y claro, contrarrevolucionarios en Cuba, ellos le cortan y ya no tienes trabajo. ¿A dónde vas a ir a trabajar? claro. Entonces, por eso ellos como que tienen un poco frenado
Y ahora con las nuevas leyes que no puedes publicar nada en Facebook en contra del gobierno y todo, porque puedes ir preso, entonces ahora se recrudece un poco más. Pero fue desde el inicio. En el año 1961 hay un escrito, un discurso que dio Fidel, que se llama Palabra a los Intelectuales. Fidel se reúne con todos los intelectuales, los pintores, los escritores, los músicos, los, todos los artistas. Había acabado de triunfar la revolución hace 2 años y los artistas tenían esa inquietud. Bueno, si antes del triunfo de la revolución nosotros hemos perseguido por la libertad de expresión, ¿qué va a suceder ahora que triunfamos? Que nosotros luchamos por esto. Vamos a poder pintar, vamos a poder hacer cosas. Y Fidel dejó bien claro en una frase icónica que él dijo: con la revolución todo, sin la revolución nada. En otras palabras, si lo que tú haces va en contra de los ideales revolucionarios, eres cortado. Tienes que, entonces, ya la libertad de expresión pasó a ser una libertad condicionada a favor del gobierno. Entonces, todo lo que va en contra del gobierno es contrarrevolución, es malo y es callado. Terrible. Es el gran problema que hay en Cuba con la No libertad. hay libertad de expresión de ninguna manera. Es completamente controlado. Nunca experimenté algo así, pero por lo que siempre he escuchado, debe ser algo muy difícil, ¿no? Muy complicado de estar en un lugar porque vivís con miedo, siempre aterrorizado. Y bueno, debe ser horrible estar en esa situación. Lamentablemente, como no tengo esa experiencia, no me puedo simpatizar de la forma de decir, bueno, yo viví eso, lo entiendo. Lo que puedo decir que debe ser horrible, aunque suene un poquito, sí, es horrible, pero no, de verdad lo digo, debe haber sido horrible. Pero bueno, al no tener la experiencia no me lo puedo imaginar. No poder decir algo, no poder hablar, no poder expresarte, estar con miedo. Y eso lo he escuchado muchas veces de otros cubanos, ¿no? Hay una comunidad grandísima acá en Estados Unidos. Bueno, entonces eso te empujó a salir, esa persecución te llevó a salir y con eso arrancaste. Yo mayormente sé que si vienen en balsa o en barco para Estados Unidos, vos arrancaste para el otro lado. ¿Cómo fue? ¿Fuiste en agua primero o para dónde cruzaste? Pues yo no, geográficamente no soy tan bueno. Hay una vía que tú como cubano puedes viajar a Guyana sin visa. Y ahí es donde está el escape. Es decir, tú vas a Guyana, claro, tú tienes pasaje de ida y vuelta. El gobierno cubano no te deja irte con solo un pasaje de ida, tienes que sacar pasaje de ida y vuelta. Ahí está el primer negocio, porque él sabe que tú te vas a quedar. Entonces, ese dinero del pasaje de vuelta, ellos vuelven a vender el asiento. Es todo un negocio, ¿no? Y después ahí, cuando estás en Guyana, cruzas de Guyana para Brasil y de Brasil cruzas para Uruguay. Es el camino que yo hice. Que fui uno Guyana está en Venezuela, ¿no? Hace frontera con Venezuela y con Brasil. Entonces, yo fui como uno de los pioneros de esa travesía. Cuando yo empecé, no estaba bien localizado. Se estaba conociendo el cruce para Brasil, pero no directo hasta Uruguay. ¿Ya? Ese camino que hay ahora, que ahora las personas cruzan para Guyana y de Guyana los agarran y los sueltan en Uruguay, eso no estaba hecho. Eso se fue construyendo poco a poco y se fue como profesionalizando, se fue especializando eso. Cuando yo crucé para Brasil. Yo incluso estuve 3 meses en Brasil trabajando, sufriendo todo ese problema de hablar portugués, de otra cultura, todo ese trauma, ¿no? Y de ahí un día decidí venirme para Uruguay y yo mismo hice mi travesía. Es decir, yo pregunté cómo llegaba de Brasil a Uruguay y yo lo hice solo. Es decir, mi costo fue un poco menor, pero lo hice solo. A mí lo que me trombó un poco fue ese cruce de Guyana para Brasil, porque nunca había hecho una travesía, nunca me había ido escapado por una frontera. Claro. Una parte que entre Guyana y Brasil, cuando fuimos a cruzar, nos bajaron como por un precipicio y tuvimos que caminar como 2 kilómetros en medio de la arena y veíamos la carretera allá encima y nos agarraron nuestro equipaje y ahí yo volteé para mi amigo que, bueno, el que conocía la travesía y le dije,
acá nos matan y no podemos ni gritar porque nadie nos va a escuchar. Y más cuando ellos sabían que llevábamos dinero, que llevábamos cosas. Entonces, todo ese susto de cruzarnos y meternos en una camioneta, taparnos con una lona y estar 2 horas más hasta llegar a Brasil, que sentimos que pararon y nos abrieron. Todo eso fue como traumático. Cuando llegas a Brasil, dices, ¿qué fue lo que hicimos? ¿A dónde estoy? ¿Qué hago ahora? No conozco a nadie. ¿A dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a dormir? Todo te lo hace muy difícil, ¿no? Ah, un detalle, mirá, Acostumbrar. un detalle, Rey, porque yo como inmigrante me fui también. Pero yo como inmigrante, yo tomé un avión o hay gente que se va manejando, pero vos vas viendo por dónde vas. Vos estabas, no sabés ni para dónde ibas y de repente apareciste en un lugar. Encima, si nunca saliste de tu país, no sabés lo que te vas a encontrar en otro lado. Entiendo por qué es aterrorizado y horrorífico, mejor, y por qué te puede causar un tipo de drama, porque encima confiar en gente que no los conoces, porque imagino que fue toda gente nueva que no conocías, que te transporten de un lado al otro. No, es una terrible experiencia y qué coraje para hacerlo, ¿no? Porque hay que tener coraje para salir y dar Hay que ser emprendedor primero, porque las personas, solamente el emprendedor lo entiende, porque si vos te quedas de brazo cruzado, siempre vas a estar igual, pero tomar esa decisión, salir, querer cambiar, querer algo diferente a cualquier riesgo, solamente un emprendedor lo hace y lo entiende. Así que eso, te aplaudo por eso, ¿no? Qué situación esa. Y el primer susto que pasamos fue cuando llegamos a Brasil, que claro, el que nos ayudó a llegar nos llevó directo a la Policía Federal. Entonces, quedas como que, ¿por qué me trajiste a la policía? ¿Me van a regresar a Claro, Cuba? Dice, no, no te regresan. Aquí lo que te van a hacer es el primer papel para que puedas estar aquí más o menos legal. Entonces, bueno, porque claro, tú vienes de un país donde la policía está en contra tuyo, ¿cómo vas a llegar a otro país y te van a llevar para la policía? Entonces, ahí, bueno, nos calmamos un poco, nos dieron como un papel. Al otro día fuimos, nos dieron el CPF, una cartera de trabajo y ahí empezamos a trabajar. Vaya, teníamos la posibilidad de empezar a trabajar. Pero, y cuando llegamos a la casa, en Brasil te rentan con nada adentro. Es decir, nosotros los primeros días dormimos arriba de un cartón y nuestra almohada eran los maletines nuestros que llevábamos. ah, Y sin poder cocinar y sin poder tomar agua fría, era todo, era todo nuevo y casi sin plata, porque mentira, tú sales de Cuba y no tienes cómo llevarte tanta plata, claro, no tienes cómo hacerlo. Tú le dices a un cubano ahora para salir de Cuba y no tiene, porque su salario claro, es mínimo, es muy cortito. Entonces, tú le dices a un cubano que te reúna $3,000, no te lo reúne. Tienes que vender las ah, casas. claro, Entonces, tampoco se venden las casas al precio que vale la casa. Porque normalmente la mayoría de los cubanos lo que hacen es, sacan la cuenta de cuánto es la travesía, cuánto tengo, cuánto dinero para llegar a ese país y estar un mes en lo que me adecuo, y en eso es lo que venden la casa. Entonces, claro, increíble. En Cuba te venden las casas en 4,000, 5,000, $3,000. ¿Entiendes? Entonces tú vienes con el dinero justo. Tú no vienes, ningún cubano viene con $20,000 Claro. a una travesía para. Tienes que empezar de cero mismo. Y en esa trayectoria, mientras cruzabas, la gente que te ayudó, más allá de que, bueno, te causó trauma o era la incertidumbre, el miedo y todo eso que te pasa en esa trayectoria, ¿alguien te trató mal o toda la gente que colaboró con eso te trató bien y te ayudó? ¿Cuál fue la reacción de la gente? Por eso también es importante saberlo, ¿no? El viaje nosotros éramos 4, un matrimonio, yo y un chico que yo conocí en Guyana. Y, y todo fue bueno, nos atendieron bien. Nos dijeron lo que teníamos que llevar más o menos de comida para la travesía, el dinero que teníamos que tener listo y todo fue bien. El susto era que no conocíamos y no sabíamos a dónde íbamos a ir. Claro, Y entonces dice claro, que uno siempre piensa lo malo que pueda pasar. claro, Y si nos matan y si nos roban las cosas. claro, Traumático fue también cuando en la frontera que íbamos a cruzar nos dijeron que no podíamos cruzar con todo el equipaje que llevábamos. Y el equipaje que nosotros llevamos ya es un equipaje que nosotros seleccionamos de Cuba. Entonces claro, ponerte a decir, bueno, dejo este pantalón, dejo esta camisa, dejo esta remera,
Ay, pero este pantalón me costó $25, ¿cómo lo voy a dejar acá? Entonces, y apurándote, vamos, vamos, tienen que apurarse, y tú tirando ropa, y al final tú no Claro, sabes ni con la ropa que te quedas ahí. claro. Y encima venís con la mentalidad cubana, porque imagino que capaz que comprar un pantalón debe ser complicado, caro y todo se cuida, todo se tiene mucho tiempo a comparación de otros lugares con más libertad. Entonces imagino que ya ahí tener que tomar una decisión y entender ese proceso que para cualquier persona, dejar un pantalón, lo dejo, pero capaz que para ustedes decir, no, pará, el pantalón, y capaz que la persona esa que está recibiendo tu información, tu mensaje, no lo entiende porque es un problema cultural, ¿no? Que entonces no, eso te entiendo cómo eso puede haber sido dramático en ese momento para vos y para la persona. Si un pantalón es un pantalón, no es un pantalón. Depende de la cultura, es muy importante identificar eso. Yo cuando salí de Cuba, yo salí en el 2016. Todavía se cobraba mensual $20 y el pantalón costaba 25. Es decir, que tú comprabas ese pantalón en cuota y tú tenías que pagarlo en 4 meses. Tenías que Claro, sacar no, $5 cada mes y pagar el pantalón. Entonces ya el pantalón era como parte de la familia. El claro, pantalón tú no te sentabas en la acera, eh, que no se te ensuciara, que no se te rompiera, porque te tenía que durar ese pantalón, porque tú sabías lo que te había costado. Ya cuando tú llegas a estos países que tú dices, me compro un pantalón y no importa que se rompa, yo me compro otro mañana, pero allá en Cuba no hay eso. claro, Entonces, valoramos mucho. Por eso cuando el cubano llega a estos países, valora todo lo que hay. Y las claro, personas dicen, ay, pero comiste, no sé, te comiste un pollo. Y bueno, en Cuba nunca lo pude hacer, capaz comerme un pollo entero. Y yo claro, valoro que tengo el pollo acá. Y la gente dice, ay, pero eso es común, pollo siempre hay, estoy casado con el pollo. Pero en mi país no. Entonces, claro, yo valoro todo lo que tengo acá, las libertades, la comida, la ropa, todo lo que yo tengo acá, esa tranquilidad, la paz que tengo. Porque uno no sale de Cuba para ser millonario. Uno sale de Cuba para no tener escasez de electricidad, para no tener escasez de agua, para comer lo que te dé la gana, para comer, aunque sea todos los días, que no te acuestes sin comer en estos países, para comprarte ropa, para ir a un cine, para tener un micro. En mi casa nunca hubo un microwave, para tener un micro, para tener una lavadora, ¿entiendes? Para claro, eso, para no vivir con ese susto de que tengo que cocinar de madrugada porque si amanezco y me quitaron la luz, ¿cómo cocino? Y si se me acaba el gas, no, acá se acaba el gas y compras otro. Entonces, esa claro, tranquilidad que te da esa tranquilidad, esa paz de tener las cosas esenciales, porque no te estoy hablando de cosas de millonarios, cosas esenciales que hace que el ser humano viva dignamente. Eso lo claro, tenemos acá, allá no lo tenemos. Entonces, esa paz que te da el tener luz siempre y el tener claro. agua, el bañarte con agua caliente, el tener comida, aunque sea comerse un plato de arroz y huevo. Esa es una paz que nosotros empezamos a entender acá y que nosotros agradecemos mucho. Eso es tan fuerte lo que contás y tan importante, ¿no? Sinceramente, eso es, mucha gente tiene que, y otra vez, las culturas, las experiencias de las personas son diferentes, entonces la persona que no experimenta eso no lo puede entender, a menos que lo experimentes. Pero es evidente cuando contás tu historia, cuánto te afectó y qué tan fuerte fue, porque es algo que cuando la emoción que le pones cuando lo contás, que yo lo presiento a través de tu historia, y cómo valorás todo eso y cómo apreciás el lugar donde estás. Entonces, yo siempre digo que las culturas, por más que hablemos el mismo idioma, ya por empezar, hablamos el mismo idioma, pero no es el mismo idioma. Aunque hablamos el mismo idioma, no es igual, pero sí hablamos el mismo idioma porque es español o castellano, como lo quieran llamar. Pero las culturas no son iguales. Y eso es importante. Entonces vos ya al llegar a Uruguay, culturalmente ya es un impacto. No, imagino que con la lengua también, pero por lo menos te podías comunicar peor si hablaras otro idioma. Ya en Brasil, por ejemplo, hablaban portugués y ya te hacía más complicado. Yo cuando llegué acá hablaban en inglés, no entendía nada. No entendía nada y bueno, eso también la experiencia que vos viviste ahí le pasa al cubano que llega acá, que tiene que aprender otro idioma, educarse y lo aprende y se educan, y son gente muy trabajadora. Eh, pero esas diferencias que el local, al país que te vas, no las entienden o no las saben. Algunos lo valoran, otros no, pero y de eso se trata, ¿no? Escuchar
estas historias que son importantes porque educan a la gente que nunca las vive, lo que no sabe lo que es cambiar la lengua, y eso va para el que habla el mismo idioma, no. Vos cambiar la lengua, porque la cultura te cambia la lengua. Entonces, bueno, vos llegaste a Uruguay y ya te encontrás que, bueno, ya el impacto del lugar, ¿no? Que hay abundancia, tenés más libertad, puedes hablar, capaz que te abrazaron, te dieron un beso en el cachete, no sé, todas esas cosas que, no sé, capaz que en Cuba no era así. Contame un poquito de eso entonces, cómo recibiste ese impacto en un lugar completamente diferente, cuánto te duró el miedo de estar ahí, ¿no? Porque todavía seguís con esa mentalidad de decir, ¿me entendés? ¿Puedo hablar acá o no? ¿No puedo decir lo que quiero o puedo agarrar esto? ¿No? Sí. Eh, Tienes que acostumbrarte a vivir con libertad, porque es una cosa que tú no sabes. Claro, Tienes que acostumbrarte a esa mentalidad, a que, a que puedes emprender, a que puedes comprar lo que quieras. Yo recuerdo que cuando llegué a Brasil, que estuve 3 meses, yo estaba en la casa con otros cubanos que fui encontrando y los fui trayendo para que se me abaratara el costo del alquiler. Y yo recuerdo que yo pasé como 3 semanas que cada vez que cocinaba la carne de res, yo cerraba la casa. Hasta que ellos me dijeron, pero ¿para qué tú cierras con el calor que hace? Y yo decía, pero estoy cocinando carne de res. Pero ¿para qué dices bajito? Estás en Brasil, no estás en Cuba. Yo le digo, ay, verdad, pero te queda ese trauma de que claro, compro la carne de res. Y siempre está la pregunta, que llegas a la carnicería o que llegas a cualquier lugar y preguntas, ¿cuánto puedo comprar? Y te compras lo que quieras. No, pero papa, ¿cuánta papa puedo comprar? 5 libras. No. ¿Quieres llevarte un saco? Llévate un saco. Pero ¿cómo así? Sí, llévate un saco, aquí nadie te va a acusar. Que claro. son cosas que en Cuba tú no puedes hacer. En Cuba tú compras 5 libras de papa, se va a comprar 10, es acaparamiento. Si va a comprar 15, la está revendiendo, cae preso. Entonces, son cosas que tú tienes que adaptarte. Contra, ¿puedo comprar un pollo entero acá? Te dice, no, mijo, puedes comprar 5. ¿Quieres comprar 5 pollos? Tienes el dinero, te lo compras. Claro. Y son cosas que uno viene con trauma y tienes que aprender a vivir. Tienes que aprender a, si vas a publicar algo en Facebook, tienes que decir como, ay, y será, y si me cierran la cuenta, y Claro. si me viene a buscar la policía. No, publica lo que te dé la gana. Escribe, habla, da tu opinión, lo que tú piensas. Nadie te va a cuestionar por eso. Entonces, de todo eso tú tienes que adaptarte, porque no sabemos. Somos como ese pajarito que está en la jaula y por mucho tiempo, y después le abres la puerta y sale, pero vuelve a entrar, hasta que tú te acostumbras a vivir afuera. Entonces, Sí, es todo un tema de entender la libertad, de entender que puedes tener un negocio, de que puedes vender esto, de que puedes hablar lo que quieras. Es todo un proceso que tienes que aprender. qué increíble lo que decís, porque doy dos ejemplos tontos porque no son dramáticos, pero son ejemplos que me hacen llevar a lo que vos contás. Por ejemplo, yo viví en Utah, un estado acá de Estados Unidos. Es un estado mormón. No sé si conocés la religión mormona. Son todos mormones. Entonces, en ese lugar no venden alcohol. El alcohol es limitado y tenés que ir a la licorería a comprarlo y tenés que ser mayor de edad. En los negocios comunes no te venden alcohol y si vas a un bar te lo dan limitado el alcohol. Es medido. ¿Entendés? Y cada estado acá en Estados Unidos tiene sus reglas. Esa es la regla de Utah y el alcohol también viene con menos alcohol, ¿no? La misma cerveza que la compras en Utah, la compras en Florida, tiene más alcohol que la que tiene en Utah. Entonces, yo me fui a California por un trabajo que me habían dado. Cuando llego a California, después de 13 años de estar en Utah, entro al mercado y había góndolas con alcohol. Había vino, whisky, de todo, ¿viste? Y yo digo, uy, acá venden alcohol. Y después cuando vas al restaurante, podías pedir un vaso de vino o podías tomar alcohol. Y eso a mí, eh, como te digo, no es una historia dramática, pero eso me lleva a lo que vos contás, porque yo de tantos años estar ahí, me llamó la atención. Y cuando tomás, como en todo te juzgan por tomar, o fumar, o lo que sea, en un lugar tan religioso, vos tomás, si tomabas, tomás cohibido, ¿viste? Me están mirando, me están juzgando. Y cuando yo me tomaba un vasito de vino o algo ahí en California, pasaba lo mismo porque me sentía como, ¿puedo tomar acá? Y eso que no es un caso dramátimo como el tuyo, pero
algo así tan simple como me pasa a mí me causa eso. Imagínate tu caso, ¿no? Y lo mismo con el español, que acá depende de dónde vivas, el español es bien recibido o no. Entonces, cuando yo estoy acá, mayormente no hablo el español en donde quiera o como quiera. Me mido y vido dónde, con quién, en dónde lo hablo. Entonces, cuando voy a Argentina, ¿no? O a cualquier otro país que me ha pasado y quiero hablar en español, todavía me queda, si lo puedo, ¿me entendés? Si puedo hablar el español o no, que eso mucha gente no lo sabe. Y eso te causa como una especie de mecanismo en el cerebro que actúa de esa forma hasta que vos te vas soltando. Y a mí me lleva 2 semanas desenchufarme de Estados Unidos cuando voy a Argentina. Y ya para el tiempo que me desenchufo ya me tengo que volver. Me cuesta. Yo veo que, por ejemplo, vos todavía tenés el acento cubano, pues yo lo conozco de acá, no lo cambiaste. Yo entrevisté a un muchacho venezolano, es una historia similar a la tuya, y él también le costó lidiar con el cambio del acento. Por ejemplo, vos dijiste saco, esa palabra no se usa ya. Lo que para nosotros es una bolsa de alpillera, una bolsa de papa, vos dijiste saco. O como este muchacho venezolano que entrevisté el otro día que me decía bolígrafo a lapicera. Esas cosas, eso te afectó? ¿Te costó? Eh, por ejemplo, este muchacho por mucho tiempo pretendió hablar como argentino para esconder el acento. Y después de mucho tiempo lo dejó de esconder y dejó de pretender ser alguien que no era. Entonces yo te pregunto, ¿vos tuviste esa experiencia también o vos tuviste siempre cómodo el día uno? Yo hablo así y listo y se acabó. Yo hablo así, que hay cubanos que hablan conmigo que me dicen que no force el acento, que no sé qué, porque ya no tengo como el puro, el acento cubano solo cuando me enojo. Hay palabras que uso todavía, pero lo que tienes que entender es que cuando uno viene a un país, cualquiera que sea, tienes que adecuarte a la manera que ellos hablan Claro, para que ellos te entiendan. Por ejemplo, yo puedo decir, eh, voy a una tienda y digo, quiero comprarme un pullover. La persona va a decir, ¿qué te quieres comprar? ¿Un pullover? Y no, acá se dice remera. Entonces, tú no puedes claro, llegar a un país que no es tuyo a decir, no, eso se llama pullover. No, acá se llama remera. Entonces, la gente te entiende cuando tú le dices, me voy a comprar una remera. O me voy a comprar un buzo, que es una palabra que en Cuba no se usa. O me voy a comprar un boxer, que son cosas que en Cuba no se usan esas palabras. Entonces, va más bien en el deseo que tú tienes de ser parte de esta sociedad. No es que hables como un uruguayo, como un argentino, sino es de tratar de insertarte en la sociedad y que ellos entiendan lo que tú estás hablando y a la vez tú entiendes lo que ellos hablan, ¿verdad? Y no venir a imponer, porque el día que ellos vayan a ir a Cuba, yo les voy a decir, no, acá se dice pullover, no se dice remera, o acá la gente no se entiende, no sabe lo que es remera. Entonces, eh, eso es lo adecuarse a las cosas, a las costumbres. Yo estaba hablando el otro día con un amigo cubano y que quiere venir para acá, y yo le dije, mira, primero que tienes que hacer cuando llegues acá a Uruguay es quitarte el chip de las comidas tradicionales cubanas, porque Uruguay es caro y para mantener la comida cubana en Uruguay es caro. Es decir, tú no puedes comer en Uruguay todos los días arroz, frijoles, carne y un pedazo de boniato. No puedes. Puedes, si tienes un buen trabajo y te da, y claro. vienes solo a comer. Pero si vienes a reunir tu platica para ir a viajar, comerte una pizza, ir al cine, no puedes porque es caro. Entonces tienes que empezar a cambiar tu costumbre hasta alimentaria. Tienes que aprender que hay otras comidas, ¿verdad? Que Claro. hay milanesa con puré, que hay hamburguesa con un fideíto, ¿entiendes? Tienes que empezar. Entonces me dicen, no, yo llego. Dice, tú dices, pero cuando llegues, que veas lo que te cuesta, tú mismo te vas a adecuar a que tienes que comer canelones, a que te haces una lasaña, que te haces una pizza. Eso tú solo vas a ver y vas a experimentar. Y son cosas que vienen incluidos con la migración. Tienes que cambiar, te cambia, la migración te cambia hasta tu manera de pensar, tu manera de ahorrar dinero, el tener una tarjeta. Yo en Cuba nunca tuve tarjeta. Yo aprendí a usar tarjeta acá.
¿entiendes? Entonces, tienes que ir adecuándote y dándote todo ese proceso, ir sufriéndolo y ir Claro. aprendiendo a insertarte en esta sociedad. René, te voy a hacer una pregunta media fuerte, que la aprendí a través de lo que vos me contaste, tu historia y lo poquito, ¿no? Lo simplificado que me contaste antes de acordar el podcast y vos dijiste en una sección que leí ahí, vos decís que tenías problemas de depresión, hasta habías pensado quitarte la vida. ¿Eso fue porque fue por inmigrar, fue por estar en Uruguay, que decís, bueno, la presión de estar en un lugar nuevo, o dejar tu identidad, o dejaste familia atrás, que te llevó, qué fue lo que te llevó a sentirte así? Yo creo que fue el cúmulo de muchas cosas. El estar en un país extraño para uno, porque como quiera que sea, Cuba es el país donde tú naciste. Ahí es donde Claro, están tus raíces, donde está la gente, donde tú te sabes mover, donde están los vecinos, donde está tu barrio, ahí está todo, ¿no? Y verte de repente en un país solo, que yo vine solo, yo no vine con un hermano, no vine con mi mamá, no vine con una novia, no vine, yo vine solo, verte solo, sin trabajo, pasando frío, no sabiendo caminar en medio de la ciudad, no saber qué ómnibus vas a comer. Yo viví en Montevideo mucho tiempo, que Montevideo es la capital, y hay veces que eh, Montevideo es una ciudad que te traga, es una ciudad que es muy rápida, hay muchos ómnibus, a veces para ir a un lugar tienes que agarrar dos, tres ómnibus, entonces es como que me achiqué demasiado, me dio mucho temor el estar sin trabajo, el susto de tener que procurar un dinero para pagar una renta, que eso en Cuba no existe, porque la casa es tuya, claro, esa presión de si no pago me echan, o qué voy a comer, o me quedo sin internet en el celular, acá el celular es una necesidad para los mismos trabajos, para todo. Entonces todo eso como que se me fue acumulando, se me fue acumulando y yo dije, no sé para qué vine, no sé para qué estoy acá, no voy a ser nunca nadie, no voy a salir de esto. Y tuve mucha depresión. Tuve un tiempo que me atendí por la depresión, tomé medicación y tuve intentos de suicidio, pero tuve muchas personas que me ayudaron, tanto en la parte médica, profesional, amigos, gente de la iglesia, que me ayudaron y me hicieron ver de que yo estaba en un país lleno de oportunidades y de que aquí sí podía lograr cosas. Entonces, cuando yo empecé a entender eso y cuando tuve la ayuda de tener un trabajo, de tener algo que fuera estable, ahí me fui creciendo como persona. Y ahí yo dije, pa, no tenía que haber hecho eso, pero a la vez es una experiencia que uno tiene y que te da la medida de a dónde lo quieres llegar y te da la medida de que el trabajo que tienes ahora lo tienes que mantener, lo tienes que cuidar y tienes que hacer algo mejor. Entonces, son aprendizajes que uno tiene y que uno sufre como extranjero en una claro. tierra. Que las personas que están acá en Uruguay capaz te dicen, ¿cómo que te vas a querer matar? O cómo que estás deprimido. Sí, pero tú no estás viviendo lo que yo vivo. Tú Claro, naciste acá, pero yo no nací acá. Yo siempre voy a ser extranjero en esta tierra. Siempre el emigrante va a ser un extranjero, por mucha nacionalidad, ciudadanía, siempre va a ser extranjero. Siempre vas a poner 100%. igual, ¿qué trabajas a hacer? Entonces es algo con lo que uno tiene que eh, con lo que uno tiene que lidiar, de que llegues a un lugar y te pregunten, ¿y tú dónde eres? Porque tú no eres de acá. Y bueno, pero vivo acá, tengo papeles acá, soy legal. Y dice, sí, pero Claro. ¿de dónde eres? Y digo, "Ay, soy de Cuba, ¿qué? ¿Me vas a hacer bien diferente? Entonces son cosas que uno tiene que ir aprendiendo y que Y, te llenan, ¿no? y es un poco agobiante que cada vez que encontrás una persona nueva, te preguntan eso y explicas toda la historia de vuelta. A mí ¿De dónde me eres? pasa ¿Cómo acá. llegaste acá? ¿Por qué elegiste Uruguay? Y bueno, Sí, elegí Uruguay porque es, mira, Uruguay nosotros lo elegimos porque es la ruta que hay. La ruta que hay es esta. Sales para claro, Guyana, llegaste a Uruguay en una semana. ¿Entiendes? Y claro, acá en Uruguay te dan los papeles rápidos. claro, Ahora que el Estado cubano va a empezar a abrir y ahora para ir a Colombia no tienes que tener visa, ahora se hace otra ruta. Ahora los cubanos van a ir de Cuba
a Colombia y bueno, de ahí se escaparán y serán, no sé, y van subiendo hasta que lleguen a México. Claro, ¿Entienden? Entonces, es según la ruta que va abriendo el mismo gobierno cubano. claro. Es Igual como, es la como, es como la válvula de escape. claro, la gente tiene que entender, ¿no? Por lo menos de mi punto de vista, que cuando vos te vas de vacaciones, no, vamos a la playa, vamos a Cancún, vamos acá, vamos allá. Entonces vos haces un plan, vas todo, viste, como en un paraíso pensando que te vas de vacaciones y esto, pero cuando en tu situación, por empezar, nunca saliste de Cuba y no sabés para dónde va a ir, dónde va a terminar. Es el acertijo. O sea que no es que uno diga, bueno, quiero Argentina, Uruguay. Vos vas a donde te lleve el rumbo. Es diferente, por eso esas preguntas, hay que entender que la gente pregunta porque no entiende. Por eso esto, ¿no? Que hago yo. La gente no entiende. Yo te entiendo porque soy inmigrante. Y desprenderte de todas tus cosas, porque tienes que vender la casa donde naciste, Claro, vender las cosas de tu mamá, las cosas de la abuela, las cosas tuyas que te costaron trabajo, el ventiladorcito, la camita, la heladera, ¿viste? Tienes que decir, coño, claro. voy a vender esto. Y llegó un día que un amigo mío me dijo, ¿sabes qué cosa es ir para un país y no tener la llave de una casa? Estás en la calle. Y yo le dije, sí, pero algún día tendré la llave de una casa, aunque sea alquilada. No Claro. me puedo quedar aquí por tener una llave de una casa que no me sirve porque no tengo las cosas primordiales para vivir. Entonces es difícil. Uno siempre vive ese trauma también. Ah, tengo que venderlo todo para ir a un país que no sé si me voy a volver a comprar un ventilador. No sé si me voy a comprar una heladera. ¿En qué tiempo me voy a comprar una cama buena? Entonces son cosas que uno piensa y dice, wow, esto también va en el paquete de migrar. Rey, cuando uno piensa de logros, y yo sé que en tu momento vos estabas estresado y tenías estos sentimientos de soledad, que la soledad un mal del inmigrante que lo viven todos. Yo lo he vivido, mucha gente lo vive en el país que estén. Pero yo, cuando uno habla de logros, yo creo que el logro más difícil que vos lo hiciste fue salir de Cuba, que creo que eso fue lo más difícil de empezar a armar tu vida en Uruguay. Lo que pasa es que en el momento que uno está mal no lo ve, pero y a veces uno no mira hacia atrás, porque uno no mira hacia atrás para ver lo que logra, está siempre enganchado con el momento y para dónde quiere ir, no mira hacia atrás, pero cuando vos en algún momento pares y decidas mirar hacia atrás, y razonar todo lo que viviste, ¿no? Ahí te das cuenta de dónde está tu primer logro y que donde estás hoy, ¿no? No es tan complicado, fue mucho más fácil que eso. Lo que pasa es que uno no, en el momento que está solo, no tiene la familia, a veces uno tiene gente que lo quiere apoyar, pero ser diferente de cultura o no ser de otro país, no se siente igual. La cultura es muy importante. Yo me he sentido solo. He tenido gente que me ha apoyado mucho en momentos difíciles, pero la soledad existía porque yo soy migrante y hoy no soy ni de acá ni de allá, ni argentino. Vos todavía no volviste de Cuba, pero el día que vuelvas vas a sentir eso, porque yo volví a Argentina y decir, no soy de acá, no me siento que soy, porque hace más de 30 años que me fui. Y no volví inmediato, me tomó casi 10 años volver a Argentina. Y después vuelvo acá, tampoco soy de acá. Entonces, ¿de dónde soy? Ese problema de identidad, eso te causa un daño emocional. Yo te puedo entender 100%. No puedo entender lo que es cruzar de Cuba a Uruguay. Eso no. Te puedo entender que he sufrido, no lo he vivido. Pero la experiencia de inmigrante ya cuando llegaste a Uruguay hacia adelante, eso sí te lo puedo entender porque yo me siento identificado con lo que contás. Muy importante, hablas la lengua, ¿no? No es que hablas otro idioma, pero así todo, la cultura y todo eso pesa. Pesa porque hay otros inmigrantes que he entrevistado, argentinos que viven en España, gente que vive en Ucrania, hay muchos podcasts que van a venir. Y en eso la gente explica, vas a ver la similitud que tenemos de que vivimos eso. Eh, y bueno, otra pregunta que te voy a hacer es, ¿te han discriminado en Uruguay? ¿Sufriste discriminación o sea, ya sea cultural, de lengua, eh, de color? Hay discriminación, existen diferentes formas, ¿no? ¿Sufriste algún tipo de discriminación o no? Nunca he tenido nada grave así. Algo que haya excedido el dichito de ustedes vienen a quitarle el trabajo a los uruguayos,
Fuera de eso, no. Sí hay personas que me han dicho, y a veces cuando subo un video en TikTok o en las redes, siempre me dicen, claro, ustedes vienen, le quitan el trabajo a los uruguayos porque trabajan por menos dinero y no sé qué. Ese dichito ya está gastado ya. Yo siempre digo, yo no vengo a quitarle trabajo a nadie. Yo estoy ocupando un puesto porque uno de los de acá no supo cuidarlo y no supo trabajarlo. Y he Claro. demostrado que me he ganado el puesto y estoy ahí trabajando. Y no tengo un salario mínimo, tampoco trabajo por 2 pesos como dicen ustedes. Entonces, fuera de eso, no. Eh, Eso es discriminación cuando, igual. cuando, Eso es discriminación. sí recuerdo cuando llegué el primer día que yo tuve que ir a una entrevista, a un lugar cuando estaba haciendo los papeles, y yo le pregunté a un señor que él estaba como cuidando un estacionamiento. Y, y en una de esas, yo le pregunté, ¿es acá el lugar donde hacen? Y él me dijo que sí, me dijo con cara. Y cuando pasó alguien por la acera que se ve que él conocía, él dijo, mira qué bueno, un uruguayo más que trabaja en nuestro país. Como diciendo, vienes a quitarle cosas acá. No, no vengo a quitarle nada a nadie, mijo. Vengo porque en mi país no tengo las oportunidades que están acá. Cuba me dio la vida, pero Uruguay la posibilidad de vivirla. Entonces, Claro. no vengo a quitarle trabajo a nadie. Esto no es una competencia. Ya eso de que a los cubanos le pagan 15.000 pesos para que trabaje y el uruguayo quiere trabajar con 30.000. No, ya el cubano sabe lo que pagan acá. Ningún cubano te Claro. trabaja por poca plata. Al principio puede ser que sí, porque tú vienes sin nada y tienes que agarrar cualquier cosa. Pero no venimos a sacarle trabajo a nadie, no lo hacemos con maldad. Ahora, si las personas no cuidan su trabajo y tú vas a trabajar y ven que eres bueno en el trabajo y el jefe te deja, no es culpa ni del uruguayo ni es culpa tuya, es culpa de que tú hiciste buen tu trabajo. Lo hiciste bien, Claro. te quieren ahí. Entonces, no es que yo llego y dice, bueno, te vamos a quitar a ti y vamos a poner al cubano. No es así. Esa idea está un poco errada. Pero nunca he tenido algo así como violento, ni de que no me dejen entrar a un lugar. No. Ahora he tenido mucha gente que me ayuda. Mucha gente, eso sí. Y ahora con TikTok, que la gente me ve en la calle, que me saluda, que me abrazan, que me hacen un regalo, que dónde vives, que venga a cortarte el pelo y no te cobro. He sentido mucho amor de parte de Uruguay, demasiado. Uruguay me ha ayudado muchísimo. Yo llegué a esta ciudad y vine con un cartel pidiendo trabajo y pidiendo ayuda. Y Paysandú, que es la ciudad donde vivo ahora, me ayudó muchísimo. Me dieron trabajo, me dieron comida, me compraban cosas. No tengo queja ninguna. El uruguayo es una persona que es muy familiar, que te abraza, que te besa, que te ayuda. Y más cuando estás viviendo en el interior, que ellos saben qué cosa es vivir con poco, qué cosa es humilde, tienen otros códigos y te Claro. aman y te ayudan. Te ayudan si ves que eres un extranjero que estás insertado en la sociedad haciendo cosas buenas. Ya si empiezas a hacer cosas raras, inventar negocios, comportarte mal y siendo mala persona, ahí puede ser que no te ganes en Uruguay. Pero si vienes a trabajar, a hacer tu vida, a hacer la tuya, a comprarte tu pantaloncito, a tener tu viajecito, lo que sea, ahí te apoya y los quieres ganar. La gente te respeta Claro, por eso. y de eso es lo que se trata, tratar de tú insertarte en la sociedad y no de venir a poner tus costumbres. Ahora, cuando yo esté en mi casa, si yo quiero hacerme una comida cubana, yo las hago. Pero yo no tengo por qué decirle a mis compañeros, tienes que comer esto porque esta es la comida buena. No, mijo, usted come su milanesa, yo voy a comer milanesa con arroz moro o me voy a fritar un plátano. Yo hago videos y enseño a las personas, miren, esto es una manera que pueden comer el arroz. Ah, bueno, me dicen, hay gente que no le gusta, hay gente que sí, pero yo no te tengo que imponer, tienes que comer plátano o tienes que hacer las cosas de esta manera. Yo comí algo que se llamaba ropa vieja en Miami. No sé si es ropa vieja, plato cubano. Sí, riquísimo también. Bueno, Reiner, la verdad que fue un placer tenerte acá. Una historia impactante, excelente. Te agradezco muchísimo por darme esta oportunidad. Yo arranco esto, un detalle muy bueno que le voy a decir porque
lo mío es nuevo, hace poco que empecé y vos me atendiste, tenías un montón de comentarios y seguidores y me atendiste, me dijiste, sí, encantado, eso tiene mucho, eso dice mucho de quién sos, por eso creo que la gente te aprecia, te ayuda muchísimo. Te agradezco muchísimo por darme esta oportunidad de entrevistarte, porque yo no te estoy dando la oportunidad a vos, vos me la diste a mí de entrevistarte, así que gracias. Y bueno, si algún día ando por Uruguay, que nunca fui, estando al lado de Argentina, voy a pasar por ahí. Si algún día pasás a visitar por acá, me avisás, te recibo, te muestro el lugar. Pero es un placer, me gustó mucho tu historia. Espero que la gente aprenda. Otros inmigrantes que estén por salir, que tengan, no solamente de Cuba, de cualquier lado, ¿no? Que escuchen esta historia porque es una guía. No hay una forma de saber cómo ser inmigrante. Y estas historias más o menos es como una guía, ¿no? Que va ayudando a la gente. Yo siempre le pregunto a mis entrevistados antes de terminar, ¿qué mensaje le darían a esa persona que está por salir? Del país que sea, ¿no? ¿Qué le recomendarías? ¿Al que está por salir o el que se quiere volver o el que está en el proceso? Que venga, que no tenga miedo. No, el mundo exterior no es como te lo dicen. Y cada cual tiene sus experiencias. Hay personas que le van bien, hay personas que le van mal. Pero todavía hay gente buena en el mundo. Todavía hay un nivel alto de humanidad y sí se puede emigrar. Que vas a tener tropiezos, que no todo es color de rosa, que vas a tener días que capaz no te vas a poder acostar comiéndote un pedazo de pollo, que vas a tener que comerte un pan y que vas a tener que dormir en una cama con un colchón muy fino y que vas a pasar un poco de frío. Eso es normal. El primer año siempre es el más difícil, porque tienes que entender que lo dejas todo para ir a lo desconocido. Pero siempre hay gente que te va a ayudar, siempre hay gente que te va a dar para adelante y siempre vas a encontrar ese apoyo que tú saliste de tu país para buscar y que se puede, se puede. Si tienes fe, tienes deseo de salir adelante, de sacrificarte, se puede. Y si has tomado la decisión de emigrar, hazlo. No esperes por nadie, no hazlo, simplemente agarra tus cosas, vete y vete a buscar esa vida mejor que tú quieres. Y no te lleves por el pensamiento de las personas, porque las personas que te dicen que no vayas, capaz no van a tener la buena oportunidad que tú tienes de conocer algo mejor y de ser alguien en la vida y de vivir un poco mejor. Y ayudar a tu familia y a tus amigos que se quedan atrás, que no pueden irse contigo. El miedo paraliza y la gente que te dice que no, generalmente no emprenden. Ser emprendedor es afrontar tus miedos ¿cómo es? Y pasar obstáculos, ¿no? Para lograr lo que vos quieras. Algunos llegan más rápido, otros menos lento. Si para ese migrante que está por salir, yo le digo, si vos tenés miedo, mirá la historia de Reiner, ¿no? Que está en un lugar donde era difícil y es un emprendedor. Mirá dónde está, está en TikTok, habla con gente. Fue emprendedor de ese tiempo. Y para llegar a donde está, tuvo que pasar todos estos obstáculos, pero nada lo impidió llegar a donde tenía que llegar. Y seguramente vas a llegar mucho más, Rey, estoy seguro. Pero ser emprendedor no es para cualquiera, pero que decida emprender, ya sea en tu país, fuera de tu país, donde sea, van a haber obstáculos y tenés que vencer tus miedos. Y mi mejor consejo, apoyando el tuyo, es escuchen la historia de Rey, que es la persona que vivió un montón de cosas y logró un montón de cosas y bueno, hoy la está contando acá porque nunca tomó decisiones equivocadas, extremas, como el suicidio, por ejemplo, que fue algo terrible, no lo hizo, pero hoy una persona maravillosa, un tacto para hablar, para explicar, y todo eso es valioso. Si vos estás en una situación difícil, pensá lo que pasó, Rey, y cómo está, y a dónde llegó, y todo lo que logró, es un gran ejemplo. Así que bueno, Gary, gracias por tu consejo, Rey, y te doy un abrazo y gracias por estar en mi podcast. Gracias a ti por invitarme y por hacer el trabajo que estás haciendo para que las personas conozcan la vida del inmigrante en otro país. Se lo merecen, todos se lo merecen porque basta de los actores y de los famosos. Hay gente como Reiner que merece un espacio para que vean la historia y lo escuchen porque vale. No somos millonarios, pero tenemos historia, esa historia valen, son ejemplos para mucha gente.
Gracias, Rey. Un abrazo. Gracias. Igual.